Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video sobre Golang. Uno de los temas que han sido más solicitados y al mismo tiempo obtenido más polémica en el mundo de Golang han sido los generics. Cuando Golang se fundó en su inicio, se planteaba que fuera un lenguaje de programación mucho más simple, más sencillo. Así que en su momento decidieron que no era necesario agregar generics. Con el tiempo, muchas personas vieron el potencial de tenerlos, así que con la salida de Golang 1.18, los generics ya ahora son parte de nuestro el Standard Library de Golang. Así que el día de hoy vamos a experimentar un poco con esta relativamente nueva funcionalidad de Go. Para esto vamos a empezar con nuestro proyecto vacío, solamente tengo un archivo de main, un archivo de Go Modules. Estoy utilizando la versión de 1.19. Recordemos, tiene que ser 1.18 en adelante. Así que vamos a empezar ilustrando cuál es el problema y cómo vienen a solucionarlo los generics. Típicamente tenemos, este es el ejemplo más básico, pero creo que nos ayuda mucho a ilustrarlo. Vamos a tener una función de sum. La función de sum recibe dos enteros y devuelve un entero. Eso es bastante simple, así que aquí podríamos tener sum. Y tenemos que 1 más 2 es igual a 3. ¿Todo bien? Sin embargo, ¿qué sucede si yo quiero ahora sumar dos puntos flotantes? Vemos que no funciona porque nuestra función solamente recibe enteros. ¿Qué sucede también si yo quisiera pasarle un int64 y no un entero como tal? Entonces también tendría que modificarlo. Así que en este caso, lo que se ha venido haciendo anteriormente en Golang es que tenemos una repetición de código. Por ejemplo, tendríamos sum float, donde vamos a sumar dos números de punto flotante. Así que aquí tendríamos sum float y le pasamos 1.2, 2.3. Esto funciona, es igual a 3.5. Pero ¿qué sucede si queremos entonces ahora sumar float 64? Entonces ahora tenemos que crear una nueva función. Y empezamos a notar que una de las grandes características de Golang, que sea estrictamente tipado, empieza a formar parte de un problema. Y empezamos a tener mucho boilerplate, mucha función repetitiva. Así que en este caso es donde tenemos la gran ventaja de los generics. Así que para crear un generic es bastante simple. Vamos a borrar esto y vamos a dejar sum. Así que en sum, recordemos, un generic es una función o un método que recibe cualquier tipo de dato. Esto de cualquiera vamos a dejarlo entre muchas comillas, pero recibe cualquier tipo de dato y el tipo de dato que le pasemos es con el que se va a trabajar. Así que en este caso vamos a utilizar esto. Esta es la sintaxis. Tenemos dos corchetes y los paréntesis. Dentro de los corchetes vamos a listar el tipo de dato y dentro de los paréntesis las variables. Así que en este caso vamos a tratar de tener una función que reciba enteros y esto lo vamos a poner como una letra V. Así que ahora el parámetro V contiene el tipo de dato, no el valor, sino el tipo de dato. Y esto nos permite entonces a nosotros tener la letra A y la letra V de tipo V. Ahora, yo acostumbro y me gusta más en vez de V tener la letra T, que hace alusión al tipo. Y esto vamos a notar que sigue funcionando. Vamos a tener un sum 1 de 2 y funciona. Pero ¿qué sucede si yo agrego el operador OR? Entonces ahora yo puedo listar que puedo recibir un entero o un float 64. Y aquí le podemos pasar entonces 1.5 y 2.2. Si ejecutamos nuestra función, vemos que funciona. Y esto es muy interesante porque podríamos tener aquí entonces, vamos a quitarle los puntos. Vemos que no puedo tener la mezcla de ambos. O uno es entero, perdón, o los dos son enteros o los dos son flotantes. No podemos tener que uno sea una cosa y el otro lo otro. Así que vamos a poner el 2. Y si yo ejecuto, todo parece estar bien. Tenemos 3.7 y 3. Pero si yo pongo mi cursor sobre el nombre de la función, vemos que sum
me muestra el editor, en este caso Visual Studio Code, que recibe una variable de tipo float64 y retorna un float64. Eso es lo que está haciendo, está convirtiendo todo esto al tipo de dato que le estamos pasando. Aquí también vemos que sum recibe un entero y devuelve un entero. Cabe recalcar que no estamos limitados a pasar un solo tipo de dato. Podríamos pasar otro tipo de dato también aquí. Podríamos, por ejemplo, decir k, que es de tipo string. Y ahora podríamos tener un key, que es de tipo k. Y acá podríamos hacer algo. Por ahora solo lo vamos a mostrar. Vemos que me está pidiendo que agregue el tipo de dato que hace falta. Así que aquí le ponemos un string. Si ejecutamos, vemos que está mostrando esa llave que le pasamos, ese string, en esta parte de aquí. Así que podemos ir agregando muchos tipos de datos, lo cual pues está bien, la verdad es que nos funciona bastante. Dependiendo del caso que necesitemos, vamos a poder ir agregando a la lista de variables. Así que bien, aquí podríamos también tener un tipo de float 32, un int y un int 64. Vemos que empieza a tornarse bastante amplio. Pero aquí está una de las funcionalidades también que son muy buenas en los generics en Golang. Podemos agregar un alias. Así que en vez de tener toda esta lista, vamos a crear un nuevo alias. Vamos a decir type numeric es de tipo interface. Y esto va a tener toda esta lista. Vamos a cortarlo, vamos a pegarlo por aquí. Y acá T, ya lo que vamos a recibir es T es de tipo numeric. Vamos a ejecutar y todo sigue estando bien. Así que ahora podemos tener un alias. Podemos listar una lista de constraints, una lista de parámetros que nosotros vamos a recibir. Y esto nos da una flexibilidad de tener una función que sea lo suficientemente amplia para recibir diferentes tipos de datos, pero también tenemos la rigidez de Golang, donde podemos restringir el tipo de dato solo a los que nosotros creamos convenientes. Bueno, muy resumidas cuentas, de esto se trata Generics. Podemos tener un tipo de dato, podemos tener un alias, podemos recibir diferentes tipos de datos y estos van a funcionar con el tipo de dato que nosotros le pasemos. Me gustaría mostrar un ejemplo un poco más práctico, porque seamos sinceros, una función de sumar no es la función más utilizada en el mundo. Así que me gustaría mostrar un ejemplo de algo que puede servirle a algunos. Y es, por ejemplo, cuando estamos utilizando diferentes clientes como lo es Redis. En este caso solemos convertir nuestros tipos de datos a un string, a un arreglo de bytes. En esos casos a veces es complicado controlar el tipo de dato que se guarda en la base de datos. Esto puede ser Redis, esto puede ser Couchbase y puede ser cualquier tipo de base de datos, generalmente las que son no SQL. Así que vamos a ilustrar un poco, es un ejemplo como ese. Y vamos a crear un nuevo package. Vamos a crearlo y se va a llamar Redis Client. Esto va a ser algo falso. No voy a conectarme a una base de datos de Redis para no hacer el video más largo. Redisclient.go package Redis Client. Y acá lo único que vamos a hacer es crear una función que se va a llamar read. Read vamos a simular que vamos a leer a la base de datos y vamos a obtener la data y devolverlo hacia nuestra aplicación. Para esto vamos a crear otros structs por aquí. Ya tenemos nuestros dos tipos de datos, son muy diferentes. Bien, en Redis Client para hacerlo más simple, vamos a recibir un key que va a ser de tipo string. Y aquí vamos a recibir variable t.
Y en este caso vamos a decir que es de tipo any. Any, recordemos, hace alusión a interface, o sea, cualquier tipo de dato. Así que aquí vamos a crear nuestra data. Y ahora vemos que John tiene la edad de 20 y tiene el position de manager. Y Jane tiene el position de developer. Bien, entonces por ahora vamos a crear un contenedor para toda esta data. Y esto va a ser igual a db. Lo vamos a nombrar db y es un mapa de string string. Por lo que vamos a agregar persons va a ser igual a persons y employees va a ser igual a employees. Perfecto. Ahora, en estos key vamos a buscar en nuestra data. Y acá Visual Studio Code me está haciendo el favor de autocompletarme la información, lo cual es perfecto, pero vamos a desglosarlo un poco para que sea más fácil de leer. Primero tenemos la data a devolver. Luego vamos a obtener la lista de ya sea personas o empleados, dependiendo del key que estamos pasando. Así que esto lo vamos a guardar. Vamos a obtenerlo de db. Como es un mapa, le pasamos el key. Y esto me va a devolver el string que corresponde a ese key. Lo vamos a guardar en result. Y ahora vamos a poder unMarshal. Vamos a utilizar la función de unMarshal para tratar de leer toda esa data. Acá me da un error porque aquí necesito poner los dos puntos. Y bien, ahora unMarshal, recordemos, convierte un string en un JSON. Así que le pasamos ese string convertido a arreglo de bytes. Y lo que nos resulte de esto lo vamos a guardar dentro de esta variable llamada data. Por último, solo nos toca devolver ese result. Así que aquí por último diríamos return data. Ahora, unMarshal nos devuelve un error. Vamos a agregar. Perfecto, ahora vamos a nuestra función de main y lo único que vamos a hacer entonces es decir redis client.read y vamos a pasarle el tipo de dato. El tipo de dato es, en este caso, vamos a obtener un arreglo de personas, de person. El key va a ser igual a person. Luego vamos a tratar de obtener, bueno, esto también nos puede devolver un error. Vamos a capturar el error y hacer un handle de este error. Si hay algún error, hacemos un panic. Luego vamos a obtener redis client.read un arreglo de employees y vamos a pasarle el key llamado employees. Esto nos va a retornar otro arreglo y un error. Vamos a copiar este código de aquí. Y por último vamos a iterar y vamos a mostrar todos los valores que obtuvimos. Así que en este caso vamos a decir fmt.printf y vamos a decir que la persona tal es tantos años, tiene tantos años, así que ponemos esto aquí, un salto de línea y ahora vamos a hacer lo mismo para los employees. Aquí solamente me faltaría decir lo fmt.println y acá sería employees. Bien, ya tenemos todo seteado. Esta parte de aquí vamos a poner un comentario, sería, y acá vamos a poner redis example. Bien, vamos a ejecutar esto y veamos qué sucede. Go run main.go. Bien, parece que me dio un error. Dice que carácter inválido n. Vamos a revisar y pues sí, el problema es que acá necesitamos escribir en comillas las propiedades. Así que age sería así, de esta manera y vamos a corregirlo todo. Ok, intentamos de nuevo. Go run main.go. Ok, acabo de corregir el string del JSON. Lo tenía mal también, tenía unas comas de más que no van aquí. Al final
el último valor no debería tener una coma. Y ok, vamos a corregir eso y vamos a ejecutar go run main.go. Y ahora sí, ahora vemos que me dice persons y tenemos los dos registros. Y ahora tenemos employees y tenemos la lista de empleados. Así que bueno, omitiendo el hecho de que había escrito mal los valores del JSON, vemos que nuestra función de read funciona de maravilla. Y esto nos permite a nosotros tener una sola función para obtener cualquier tipo de dato. Así que vemos que ahora read me puede retornar un arreglo de person o me puede retornar un arreglo de employee. Y también si yo pudiera implementar la función de buscar, tal vez por ID, entonces yo podría pasarle aquí en vez de un arreglo, podría pasarle solamente person. Para la función de read eso estaría bien, simplemente me retornaría entonces un person. Así que vemos que eso nos da una gran flexibilidad para ahora crear nuestras funciones helper, para crear las implementaciones de todas estas librerías que tal vez antes eran un poco más engorrosas o que tal vez teníamos que agregar un poco más de boilerplate o funciones repetitivas. Con los generics ahora tenemos una funcionalidad y una manera más idiomática, como le llaman, de hacer las cosas en Go. Y pues si bien es cierto que los generics son bastante nuevos, no sé si tal vez alguien ya lo esté utilizando. Así que si ya estás utilizando generics en alguno de tus proyectos, por favor compártanlo en los comentarios. Eso nos puede servir a todos para ver qué otros casos de uso podemos implementar. Muy bien, eso ha sido todo por hoy y nos vemos a la próxima.